de esta Comisión de Salud. En primer lugar, se da lectura a la cuenta. Ha recibido un oficio del Presidente de la República mediante el cual se presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos. Que se despachó ayer en realidad, así que... Se despachó ayer, sí. Un oficio del Presidente de la República mediante el cual se presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer sus especialidades en el sector público. Perdón, ¿puedes repetir, Ana María? ¿Puedes repetir? Sí. ¿Qué pasó con eso? Un oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer sus especialidades en el sector público. Es el boletín 13.359. Un oficio del subsecretario de Fuerzas Armadas mediante el cual informa glosas presupuestarias en el cumplimiento de la ley de presupuesto. Una comunicación del diputado Ibáñez mediante el cual remite un seguimiento a la implementación del fallo de la Corte Suprema respecto a los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví. Y una solicitud de audiencia del presidente de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias a fin de exponer en la comisión mixta en relación con la regulación de precios de los medicamentos en Chile. Bueno, eso nos mandan a todos copias, pero... Eso tendría que pedirla en el Senado, ¿no? Claro, en la comisión mixta, sí. A lo mejor también la mandó, lo desconozco, pero... siempre nos mandan a nosotros también. O sea, a veces mandan copias. Estoy admitiendo acá que hay otros diputados. Ya, están varias personas del Ejecutivo, etcétera. ¿Los hago pasar ya o no? Sí, los del Ejecutivo sí. Muy bien. Bueno, hago pasar a Rodrigo Yáñez, que es el segundo tema. Sí, si quiere el... ¿Sobre la cuenta? ¿Alguna observación? No. Presidente. Sí, Juan Luis Castro. ¿Será posible que pueda ser visto esta semana, presidente, el proyecto sobre el ensayo clínico de las vacunas? No sé si usted lo ha visto eso por la mesa. ¿En sala? Sí, va a ser visto en la semana, probablemente el jueves. ¿Esta semana? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, por la relevancia y la urgencia que tiene, por el momento que estamos viviendo, por eso lo preguntaba. Sí, Sí. José Miguel Castro, diputado. Sí, sobre el punto, sí, yo me enteré también ahora en la tarde y quizás se iba a ver en el día jueves, pero si es que fuese así y pensemos en el mejor de los casos, sale y se va sin indicaciones, se va al Senado, si llegase a tener indicaciones, nosotros, no sé si le parece a usted, presidente, nosotros sí podríamos sesionar la otra semana, que es semana digital, quizás el lunes en la mañana para poder sacar las indicaciones. ¿Eso es así o no? ¿Por tener urgencia? No es así, porque para sesionar hay que pedirle permiso al comité. Así que no es una... Sí. Y si fuese así, ¿tendría su venia y la de los demás quizás para hacerlo el día lunes en la mañana? Tampoco hay posibilidad. Por mi parte no hay problema. Sergio me está diciendo que no tiene... Sí. No, está diciendo que no. ¿Que no? Está diciendo el diputado Gaona, dice que no. Ah, bueno, tiene que conversar con Chile Vamos entonces, tocayo Castro. Parece. El viernes todo lo que quieran. Ah, pero bueno, sí podría ser el viernes en la mañana. Si el presidente... Bueno, en realidad veamos si tiene indicaciones o no. Esperemos, claro, esto una de esas no sale. Los viernes también tienen que ser autorizados, porque como son semanas distritales, los diputados están pasando mucho en Zoom, entonces creo que casi les resulta peor para efectos del distrito, según lo que yo he escuchado,
poder visitar el distrito, porque se la pasan sentados en muy difícil ir al distrito. Entonces, por eso es que incluso para el viernes creo que tienen que pedir permiso. Sí. Hay que pedir autorización los viernes porque por el personal de la Cámara que tienen que disponer por la sala. Hay una serie de situaciones. La sanitización. Efectivamente requiere autorización del comité sesional un día viernes. Muy bien. ¿Varios? Sí. ¿Algún otro varios? Sí, diputado Andrés Celis. Y presidente. Ahí sí, ya. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, quería saber si llegó, a lo mejor la Ana María lo dijo y no me percaté, alguna carta para ser invitado de la agrupación de víctimas de la talidomida en Chile, que tiene un par de interrogantes sobre el tema de las vacunas y el COVID-19. Supuestamente esta carta... Ellos estuvieron, Andrés, estuvieron en la comisión. Sí, no, es que mandaron, esto me llegó hace 2 días, o me llegó ayer. Nuevamente quieren hablar y en particular dice, hoy ya están listas para salir al mercado al menos 3 vacunas, que no han tomado todas las precauciones de farmacovigilancia que se requiere. Bueno, y ahí mencionan a Vigan, cuyo nombre genérico es Favipiravir, que entonces tienen una serie de aprehensiones, pero una reunión que quieren pedir nuevamente. Yo tengo entendido que lo mandaron a la página, al correo de la Cámara, supuestamente. Sí, no, pero ellos estuvieron en la comisión. Ya, pero esto, como te digo, me llegó ayer. Perfecto. Bueno, además que ya se despachó el proyecto. Sí, no, pero era seguramente por alguna aprehensión que pudiesen tener. O sea, yo no gracias, lo voy a diputado. Ok, gracias. Exacto. Diputado Juan Luis Castro. Sí, presidente, son un par de cosas. Primero, quería, no sé si estaba pedido o no, pero que el plan de trazabilidad del Ministerio de Salud pudiera llegar a la Comisión de Salud, porque no sé si está pedido o no, a lo mejor Ana María eso lo puede precisar, y si no, dejarlo solicitado perentoriamente también para conocer ese plan que ha sido tan complejo y cuestionado por municipios. Casi hizo caer la Seremi de Salud de Santiago el otro día. O sea, me parece que es un instrumento fundamental, primero. Segundo, pedirle, ya que entiendo que llegó un oficio sobre temas de deuda, pedirle con corte al 31 de agosto, o el plazo hasta el 31 de agosto, el corte de junio, mejor dicho, junio, ¿cuál es el estado de la deuda hospitalaria? Me parece que este punto tenemos que abordarlo antes de que veamos presupuesto el próximo mes. Y por eso creo conveniente, yo sé que hay unas sesiones que usted está programando para estos temas del financiamiento del sector, de las listas de espera acumuladas, en fin, pero me atrevo a agregar este elemento. ¿Cuál es el estado de la deuda al menos hasta el primer semestre, hasta el 30 de junio, verdad? Y de esa manera poder así tener elementos para la reunión que tengamos de abordaje de este problema. Y por último, presidente, claro, y por último, sí, conforme. Y por último, yo planteé en la sesión pasada una inquietud muy seria de lo que me había llegado a mí en ese momento de manera oficiosa sobre el virtual traslado del proyecto de FONASA que está con sede en la Cámara de Diputados en primer trámite en Comisión de Hacienda. Y hoy quiero informar, porque esto es un dato abierto y público, en la Comisión de Salud del Senado, el senador Chaguán específicamente, pidió y exigió en forma pública al gobierno presente ahí, no sé a través de qué personero, que se le entregue al Senado el proyecto que está en la Cámara, sin tramitación, como una manera de poder así acceder a descomprimir determinadas negociaciones que ellos en el Senado están llevando a cabo para tramitar la ley BISAPRE y que quieren hacerlo simultáneamente con el proyecto de ley FONASA que no ha terminado su tramitación en la Cámara. Entonces esto, como se volvió a insistir de manera explícita, pública, abierta por un senador de la República, yo le pido, presidente, que esto se pueda aclarar. Yo sé que el ministro no ha podido venir, pero al menos usted puede tomar iniciativa. Y esto, que sé que cuenta con, me imagino yo, con la mayoría o la unanimidad de la comisión, me refiero a que termine su trámite como corresponde, un proyecto de ley que ya fue despachado de esta comisión, está en otra comisión todavía, y no se produzca una interrupción totalmente inexplicable de la tramitación de un proyecto con sede en el primer trámite en la Cámara. Creo que esto es importante y lo digo porque se ha vuelto a reafirmar esta ofensiva
de traspasar este proyecto sin haberlo concluido a otro lugar, al Senado en este caso, sin una causa que sea meritoria. Le pido por favor. Lo hablé con el ministro de Salud, diputado Luis Castro, después de la sesión pasada. Él se contactó conmigo por el tema, me preguntó qué opinión tenía la comisión sobre el tema, le expliqué la opinión que tenía la comisión sobre el punto, le señalé que no, para esta comisión no era bien visto, y era objeto de un reproche en la práctica a que se hiciera una situación de esa naturaleza. Él lo entendió, me dijo que tenía en consideración lo que le estaba señalando yo, iba a tenerlo en consideración, que él estaba transmitiendo lo que habíamos acordado en la comisión. Así lo conversé con el ministro, este tema en particular. Con todo respeto y entendiendo la posición del señor ministro de Salud y lo que le ha dicho, que yo le creo así también, pero yo sugeriría, presidente, yo hiciera a usted un enlace con don Cristian Monkever, que es quien finalmente, como se expresa, lleva la agenda legislativa del gobierno y que sé que muchas veces puede coincidir o no con el ministro sectorial. Entonces, me parece que podría ser también el propósito de la causa dejar también aclarado ahí ese flanco, eventualmente, de lo que está sucediendo en esta materia. Me parece. Por favor. Diputado Andrés Celis. ¿Sí? Diputado Celis, no tiene... Ahí sí, perdón. Ahí sí. No, no es por pecar de mala fe o pensar de manera mal intencionada, pero a veces a los parlamentarios se les pide por parte del Ejecutivo que intenten realizar gestiones en las comisiones como para sacar un tema o para colocar un tema. Entonces, yo creo que en esto el Ejecutivo sea súper transparente, como lo hablaba el doctor Juan Luis Castro, en cuanto a que si es solamente una inquietud de la Comisión de Salud del Senado o del senador Chaguán, o bien es una solicitud que le hizo el Ejecutivo al senador Chaguán como para convencer a sus pares de la comisión para sacar el tema de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y llevarla al Senado, porque no sacamos nada con que en definitiva el ministro de Salud, que puede estar en desconocimiento, porque esto puede ser más un tema del Ministerio de la Presidencia, señale que él no está en conocimiento de aquello, que él no tiene ningún problema en que esto permanezca en salud como corresponde en la Cámara de Diputados, y yo pediría que tomáramos un acuerdo en cuanto a que o sea, que el proyecto FENASA, no sé, si todos los integrantes están de acuerdo con que se quede en la comisión de la Cámara de Diputados y que no se traslade al Senado, para que no nos pillen el día de mañana, porque finalmente llegue para allá. Yo pediría tomar un acuerdo donde yo apoyo su posición, presidente. Sí, conforme. Gracias. Solo pedimos que se termine de tramitar en la Cámara donde está en sede, nada más que eso. Eso. ¿Sí? ¿Podemos oficiar? ¿Hay acuerdo con eso? ¿Sí? Voto a favor. Sí. Muy bien, hay acuerdo. Okay. Entonces oficiaríamos al Ministerio de Salud pidiéndole que el proyecto siga en la Cámara hasta el total de... Las Express también. Las Express, sí. Express también, sí. Las Express. A los dos. A los dos. A los dos, sí. Ya, acordado. Jorge Durán está tratando de ingresar, me dice, y no puede. Sí, está ingresando. Ah, sí, ya, ok, ya, gracias. No, me dice, por favor espere, el anfitrión le permitirá ingresar pronto. Salud, salud. Ahí está. No, sí, ya lo ingresé, está ahí, está en el... Bueno, voy a decir que se compre el computador nuevo, entonces ya. No, ahí está ingresado ya. Ya, ok. Ya, aparece. Él escuchaba mucho a Roger Waters. Ahora sí, muchas gracias. Ya, okay. Bienvenido. ¿El presidente? Aló. ¿El presidente se nos fue? ¿O no? ¿Dónde está? Sí,
Sí, efectivamente se fue. Se ha cortado la transmisión. Esperemos un segundo. Oye, informática, es posible que tenemos dos pantallas acá del que está hablando. ¿Es posible eliminar la pantallita del canal? Por favor. Raúl. Raúl, Aquí. ¿eres tú, no? Aquí, hola. Oye, tenemos en el computador dos pantallitas, una de la comisión, una mía, por ejemplo, y ahora que estoy hablando aparezco la de la televisión. Y es molesto porque siempre aparecen dos. Cuando es posible poner en negrito la de la cámara, la de la televisión. ¿Puede ser o no? Un segundo. Mira, María, y también los audios. A mí me tocó el otro día estar en la comisión de, no me recuerdo si fue salud o minería, pero que se escucha con desfase, entonces se escucha Pero primero ahora, el audio. sí, no, eso fue una vez porque ahora ya supe por qué. Se había prestado la sala nuestra, porque es la que más piden, porque es más grande, se había prestado régimen interno. Y ellos movieron los micrófonos, subieron, bajaron, entonces quedó el desastre para cuando nosotros nos tocó funcionar, pero ya lo arreglaron eso. Y Ya. No van a ver dos audios. no, o sea, de hecho está funcionando bien. Ya. Pero no me quitó este chiquillo el video. Que aparece en dos pantallas, ¿se fija? No sé si a ustedes les parece también. Oiga, y el presidente se nos fue, po. Entonces, que siga el anterior sería el diputado Castro. Ya, Juan Luis no va. Ya, bueno, mientras tanto solamente. Bueno, Patricio por Rosa ningún está pidiendo motivo. la palabra. por ningún motivo ya. Te pongo, abdico, entonces. Esperemos al sigamos. presidente nomás. Sí. Ahí está volviendo. Ah, volvió ya, perfecto. Me parece muy bien, me parece muy bien. Le duró 30 segundos. Interruptions. Casi nos deja en manos del diputado Castro, Juan Luis, Sí, que presidente. habría sido Terrible. Afortunadamente regresó. Diputado, tiene apagado el micrófono. Supuse que para el diputado Gaona esto era terrible, pero bueno, por eso volví diputado Gaona. traté de evitarlo al Gracias, máximo. presidente. Muchas gracias, presidente. ¿Se le había ido internet, diputado? Absolutamente, se cayó absolutamente. Ya, Sí, espero que no se vuelva a caer para o si no quedarán en manos de Juan Luis Castro. Ya. Muy bien, Mire, el ¿hay algún diputado otro Rosas está pidiendo la palabra. ya, démosela entonces. Sí, gracias, presidente. Quería solicitar un oficio hacia el Ministerio de Salud para que se informen acerca de un proyecto que está desarrollando ya hace más de 6 meses la Universidad Austral en relación a un avance científico bastante notable que ya no funcionó muy bien para el ANTA, desarrollaron anticuerpos para el ANTA, los cuales han sido útiles en el tratamiento en la región de Los Ríos. Y en febrero, cuando planteamos la llegada del coronavirus, también empezaron a ensayar los nanoanticuerpos de alpaca para coronavirus. Y hace un mes atrás ya se le hizo las pruebas en que es 100% su efectividad en eliminar el virus y en adherirse al virus y destruirlo a todas las cepas, incluso las más virulentas. Como es un tema que necesita fondos para continuar la implementación ya a la fase humana, y dado que los nanoanticuerpos son proteínas de bastante fácil producción a gran escala, pudieran desarrollarse en no más de 7 meses a un spray tipo una bomba o un aerosol que pudiera eliminar rápidamente el virus. Pero como esto está todavía encapsulado dentro del Ministerio de Ciencias, no ha sido conocido por el Ministerio de Salud, y teniendo en cuenta que las vacunas todavía van a demorar, según lo que la OMS dice, me gustaría un oficio para que se informaran de este progreso que se desarrolló en la Universidad Austral y que ya hace un mes ha estado en varios reportajes, y son anticuerpos de las alpacas específicos para coronavirus que lo destruyen 100%. Está ya demostrado
y publicado. Así que eso, yo le puedo dar los antecedentes de los científicos que lo desarrollaron como para agregarlo al oficio. Muy bien. Perdón, Entonces, una el pregunta, oficio presidente. sería informar Una pregunta. al ministerio de esta situación. Claro, para que ellos tomen contacto con Alejandro Rojas, que es el científico jefe del equipo de nanoanticuerpos de Alpaca, que había desarrollado para ANTA y ahora lo desarrolló para coronavirus. Presidente, Diputado Julio pregunta, Castro y diputado José Miguel Castro. Sí, sobre este punto. De todas maneras, me gustaría que el diputado Rosas pudiera, como él es de Valdivia, allegar los antecedentes que tienen los científicos de la Universidad Austral sobre este punto, sin perjuicio de lo que estamos pidiendo al Ejecutivo. Pero preguntarle a todos ustedes, en realidad, si es el mismo líquido que bebió la presidenta de Bolivia en días pasados y que después, posteriormente, entiendo que sufrió un contagio de coronavirus. O fue dióxido de cloro. Yo no tengo claro, como es Alpaca, lo que está ahí en la discusión. No sé si alguien sabe de eso, el diputado Rosa, pero entiendo que así fue, algo así por la presidenta de Bolivia. No, Juan Luis, eso fue dióxido de cloro. Ah, ya, perdón. Muy bien. Ya, Diputado ok. José Miguel Castro. Gracias, presidente. No, al parecer son nanoanticuerpos. Esto es en el fondo una solución que lo que hace es bloquear justamente la proteína para que se una a la célula donde normalmente se produce el contagio. Sería muy bueno también incluir también al Ministerio de Ciencia. Y Patricio, si a él le parece, quizás podríamos nosotros también gestionar para que fuera la comisión a exponer esta persona. Yo no la conozco, pero he escuchado algo acerca de este avance, no sabía que estaba tan avanzado. Pero ojalá pudiéramos incluir el oficio al Ministerio de Ciencia, que es lo que también están llevando a cabo ciertas conversaciones con respecto a la vacuna y todos los implementos que tengan que ver con eso. Gracias, presidente. Muy bien. Hoy yo me hago un deber de señalarle, a raíz de esto que acaba de señalar el diputado Rosas, que me ha enviado una información el diputado Florcita Motúa y Cristina Girardi acerca del dióxido de cloro. ¿Ah? Yo les dije que se refirieran al Ministerio de Ciencia, que no era el Ministerio de Salud el que tenía que ver ni la comisión. Pero a lo mejor pudiéramos solicitarle al ISP y al Ministerio de Salud qué información tienen, ¿cierto?, oficial, para que qué información tiene el Ministerio, especialmente el Instituto de Salud Pública, acerca del dióxido de cloro que ha sido utilizado en varios países latinoamericanos y que ha estado en la información nacional e internacional en estos momentos. ¿Habría acuerdo para eso, cierto? Que le preguntemos, que hagamos la consulta porque ellos me han enviado información. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿No hay más varios? Perdón. Andrés Celi, tengo la mano levantada. ¿Sí? ¿Andrés? ¿Sí? ¿O no? ¿No? No. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la orden del día. Y para tal efecto, me espera un minutito que se me desordenó todo adelante. Para tal efecto, entonces, vamos a continuar con el estudio y votar en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece medidas para facilitar la adquisición de remedio de contexto de pandemia de COVID, el boletín 13.450, y yo sugiero a esta comisión que lo votemos en general y en particular en esta ocasión. Hoy lo dejemos votado completo. Hemos tenido las exposiciones correspondientes de la presidenta del Colegio Médico y otros invitados que hubo en su momento, y yo creo que no podemos retrasar más este proyecto y deberíamos votarlo. No sé si habría acuerdo para que lo votemos en general y particular hoy día. Sí, diputado Juan Luis Castro. Sí, presidente, bueno, yo estoy a favor del proyecto también, me parece bueno sacarlo. Yo la única aprensión que tengo, presidente, no sé en qué momento esto lo vamos a conversar en detalle en particular o antes, y que es más bien hacia el Ejecutivo, en el siguiente sentido. Hasta ahora, estando todos o muchos de acuerdo con esto, no sé qué mecanismo va a colocar de salvaguarda el Ejecutivo para evitar la duplicidad o el abuso en la compra del remedio que vaya en esa receta electrónica simple
que puede reproducirse en N farmacias de toda naturaleza para ir a un comercio secundario, ¿verdad?, del mismo producto. Estoy pensando en recetas retenidas, especialmente en productos que tienen efectos colaterales adversos. Esa para mí es la única aprehensión que no he visto cómo se puede cautelar, que me parece que es peligrosa y que tiene que tener un mecanismo regulatorio, porque si no esto va a ser un nuevo mercado irregular a partir de una norma que permite a distancia mandar la receta, ¿verdad?, sin respaldo físico en este caso, y que permite ser usada N veces en N establecimientos de dispensación de medicamentos. Para mí esa es la aprehensión que la dejo planteada para efectos prácticos en la discusión. Que el expendio sea por una vez y no en forma reiterada. Lógico, ¿cómo se cautela eso? Vamos a darle la palabra al Ejecutivo que está presente, a ver si es que ellos tienen una respuesta frente a esto, que me parece una cosa absolutamente razonable. No sé si don Jaime González o don Jorge Andrés Gibnes se quieren referir al tema. Presidente, sí, si lo tiene bien, responder ambos de manera complementaria. La misma inquietud que tiene el diputado Juan Luis Castro es también una inquietud del Ejecutivo. Nosotros entendemos que ese es un asunto que se puede resolver mediante reglamento, y a propósito de la ley de fármaco 1 ya hay un reglamento en elaboración que va en ese sentido, y que permite un depositorio de recetas electrónicas para que no haya duplicidad y mal uso de las mismas recetas que se están prescribiendo. A lo mejor si tiene bien Jorge Andrés puede complementar mi respuesta. Sí, don Jorge Andrés. Gracias, presidente. Sí, como señalaba Jaime, como ustedes bien saben, hay 4 formas de dispensar medicamentos. Uno es sin receta, los famosos OTC, que en general no son un problema, y el otro es con receta simple, y esos serían como los que podríamos catalogar de simple venta, y después tenemos la receta retenida y la receta cheque. En el caso de los dos primeros, los OTC y los con receta simple, efectivamente hoy día el reglamento contempla la posibilidad de una receta digitalizada, ¿ya? Es decir, yo le saco una foto a la receta y puedo comprarlo así nomás. Pero el reglamento hoy día no contempla la posibilidad de digitalizar una receta para receta retenida y receta cheque. Y ahí entra lo que señalaba Jaime González. El Ministerio está trabajando a pasos agigantados para tener una central electrónica de recetas, un repositorio, que en el fondo limite el expendio de medicamentos a lo que está prescrito ahí. Es decir, si la receta es una receta cheque y permite en el fondo 1 o 2 expendios de medicamentos, serán eso, digamos, y la receta retenida será por una vez y no podrá ocurrir de nuevo. Por eso es importante también la remisión que se hace al reglamento, dado que el reglamento va a ir en concordancia con este repositorio que está trabajando el Ministerio hace ya un tiempo y que con esto de la pandemia ha tenido que acelerar su implementación. Oiga, don Jorge Andrés, pero el proyecto de ley en su artículo 1 no hace alusión a ningún tipo de recetas. No. Por lo tanto, esto en teoría pudiera ser usada, como lo dice el diputado Juan Luis Castro, por cualquier receta, o por una receta retenida, porque no especifica nada. Entonces, como no especifica nada, yo entiendo que pudiera ser usada para cualquier receta de forma reiterada. Tal vez debiera tener una corrección en el artículo 1 en ese sentido, de que se refiere a dejar fuera de esto a los fármacos con receta retenida. La interpretación que le doy es que efectivamente los medicamentos con receta retenida estarían fuera de este proyecto de ley, pero no sé si esa es la voluntad de la comisión, y si no fuera la voluntad de la comisión, podríamos buscar las medidas administrativas para que no se produzca lo que dice el diputado Juan Luis Castro, de que exista duplicidad o múltiples compras con una misma receta. Pero en el entendido que la receta es retenida, al momento de la prescripción de medicamentos se queda. ¿Por qué supone usted que están excluidas en este artículo? Porque la condición esencial de una receta retenida es que efectivamente se retiene cuando uno hace la compra. Entonces, en general, no tiene mayor relevancia la duración de la receta, sino que efectivamente si yo voy y la utilizo una vez, esa receta queda en ese minuto inutilizada para ser utilizada con la redundancia, o sea, queda indisponible para ser utilizada otra vez porque el dependiente de la farmacia la va a retener. Entonces,
Lo que sí podría ocurrir es que me habían recetado en marzo una receta retenida, con esto yo le aumento la vigencia, pero igual a la hora de hacer la compra del medicamento, el dependiente de farmacia se va a quedar con la receta. Presidente. Adelante, diputado Juan Luis Castro. Una pregunta, sí, con el propósito de aclarar bien y despejar. Me da la impresión de que el ánimo de la comisión es que el sistema de receta electrónica simple sea lo más inclusivo posible, o sea, que abarque prácticamente el universo de recetas. Me queda la duda sí con la receta cheque, que es una receta que no todos los médicos usan, que se tiene que comprar en un servicio de salud, que tiene un folio, que tiene un mecanismo separado, distinto, muy taxativo, y que además se ha prestado también para ilícitos y de toda naturaleza en algún minuto, por algunos escasos profesionales. Pero en el caso de la retenida, mi impresión, no sé qué piensan los demás, es que queremos que la receta electrónica simple también la abarque, también la incluya. Entonces, con ese sentido, sería lógico, si hay un repositorio y va a haber un reglamento, es natural que se dejen explícitos tal vez ahí en el texto, para que así quede medianamente claro a qué se alude con esto. Y que el reglamento que regule la no duplicidad tiene que entrar en vigencia al mismo momento que entre en vigencia la ley. Porque lo que no puede pasar es que haya una solución de continuidad y entre en vigencia una ley y después, tiempo después, aparezca un reglamento que en el fondo no va a lograr a tiempo evitar las irregularidades en esta materia. Pero partiría de la base que la receta retenida sí queremos que sea receta electrónica simple, no al revés, no dejarla como está y que impida que se use el método electrónico. Creo que ese es el principio que nos anima. Gracias, presidente. Sí. ¿Alguna otra palabra? Yo estoy de acuerdo con el diputado Juan Luis Castro, porque si no, un antibiótico no pudiera ser, por ejemplo, expendido, ¿cierto?, si no fuera con una receta física, ¿cierto?, por ejemplo. Entonces creo que estoy de acuerdo con ese juicio. Diputado Javier Macaya. Gracias, presidente. Quizá, a mí me parece muy oportuno este proyecto, creo que es importante y ojalá lo podamos aprobar, pero comparto la inquietud del diputado Castro respecto de lo que va a ocurrir con aquellos medicamentos fundamentalmente que tienen que ser de un solo, aquellas recetas que tienen que ser de un solo uso, aquellas recetas que tienen que ser, entre comillas, bloqueadas cuando se trata de recetas retenidas. El Ministerio acá está transmitiendo de que se está muy avanzado en un tema que tiene que ver con un repositorio universal, que me imagino que va a ser administrado por el propio Ministerio. Quizás podrían darnos detalles de en qué consiste eso y porque al final el reglamento va a estar demasiado amarrado a lo que se logre con eso. O sea, quizás adelantar un poco ese camino para entenderlo, cómo va a funcionar. Esto involucra tecnología, va a ser tecnología que va a ser disponible gratuitamente a los laboratorios, a las farmacias, para que se entienda. O sea, acá cuando una receta es emitida electrónicamente y tiene que ser, comillas, bloqueada porque está adquiriendo un medicamento psicotrópico, de estos con estrella verde, los que son con receta retenida en definitiva, la farmacia tendría que, al recibir esta receta electrónicamente, ya sea por WhatsApp o digitalmente, tiene posteriormente que bloquear esa receta para que esa persona no pueda ir a la farmacia de la esquina a comprar de nuevo el remedio y varias veces sucesivamente. Entender quizás, porque lo mencionó Jorge Andrés Hübner, cómo está trabajando el Ministerio esto, porque, y yo lo planteo también abiertamente, yo le he preguntado muchas veces antes de la pandemia, incluso en los momentos en que estábamos tramitando la ley de fármacos 2, a propósito de la indicación que presentamos con el diputado Velorio y el diputado Gaona respecto a la farmacia digital, que cualquier cosa, compra de medicamentos que se haga por vía digital está absolutamente supeditada a tener la trazabilidad y el bloqueo particularmente de aquellas recetas que se pueden usar solamente por una vez. Quizás se pueda profundizar un poco más Jorge Andrés Hübner en qué están pensando, qué tan adelantados están, porque también de alguna manera el destino de este proyecto y lo que suceda con el reglamento está absolutamente amarrado a eso. Sí, me parece razonable. ¿Usted tienen alguna explicación, don Jorge Andrés o Jaime González, más detallada en relación a este punto? Sí, presidente. Efectivamente se ha estado trabajando en esta central electrónica de receta, que en principio lo que haría es permitirle al establecimiento de expendio ingresar a una plataforma en la cual ya está cargada la receta. Es decir, el médico hace la receta electrónica, se sube a esta plataforma y
quien hace el expendio de medicamentos se mete a la plataforma y, ok, está la receta, hace la descarga y ahí mismo hace el bloqueo. Todo esto lo ideal es que funcione con clave única. Ese es a lo que estamos apuntando. Ya estamos en fase de piloto, por lo que debiésemos avanzar rápidamente, y sobre todo si esta ley avanza, yo llamo mañana o llamo hoy día mismo a la gente que está desarrollando este tema para decirle que el piloto va a tener que apurarse y va a tener que transformarse en algo universal a la brevedad, porque tenemos que empezar a cumplir rápido con el mandato de la ley. Ahora, si quieren quizás una exposición más detallada, podríamos pedir la próxima semana que viniera la gente de tecnología de la información y la gente de la DIPOL que sabe más de eso, pero a grandes rasgos es lo que les señalaba yo. Yo entiendo lo que está hablando usted respecto a una receta electrónica en plataforma, que el médico la expenda por esa vía. Pero también estoy pensando, como dice el artículo 1, que la receta se prescriba en formato físico o digital o en cualquiera de sus formas. Esto es que yo le tomo una foto a una receta que yo escribo, y que lo he hecho muchas veces, ¿cierto? Y que creo que todos los que somos médicos aquí lo hemos hecho. Le tomamos una foto y la persona va con esa foto, va a la farmacia, la muestra y se la han dado por válida. Eso ha ocurrido durante la pandemia. Y nosotros lo que entiendo que además de la receta electrónica propiamente tal, estamos hablando también de esta receta que por un medio digital, como por ejemplo este celular, vaya la persona y pueda poder obtener el medicamento, el fármaco o el remedio, ¿cierto? Con una foto también. Entonces, yo entiendo lo otro, pero esto que estamos hablando aquí no, porque va a quedar la foto aquí y va a poder usada en otras ocasiones reiteradas. Entonces, no entiendo que es lo mismo. Lo que pasa es que lo de la foto... perdón. Andrés Celi, Juan Luis Castro. Sí, presidente, yo quiero insistir con el punto que usted dice. Hoy día, cuando uno compra a través de las plataformas que hay, incluso con una farmacia, y dice que el medicamento requiere receta médica, ahí me piden una foto, el doctor me manda una foto, y con eso yo la reenvío y la persona que va a buscar el fármaco a mi nombre lo trae a mi domicilio. Entonces, lo que yo quiero saber que eso es casi imposible poder bloquearlo, salvo que esa farmacia esté en línea con todas las otras farmacias a la misma vez, y así se impide a futuro que yo pueda comprar ese mismo medicamento. Pero yo no me imagino a un adulto mayor, por ejemplo, no sé, que le mandan una foto del hospital de San Felipe, y que él va a mandar esa foto, su nieto va a mandar esa foto a la farmacia, y la farmacia le va a traer el fármaco. Entonces, ¿cómo yo obtengo de evitar que ese adulto mayor compre 5 o 6 veces el mismo remedio con esa misma foto? Entonces, si va a haber un reglamento y nos vamos a demorar 4 o 5 veces más, a lo mejor es mejor presumir la buena fe frente a la pandemia, frente a la emergencia, o ver qué medida rápida y eficiente se podría tomar, pero hoy día se hace. Lo de la foto es absolutamente común, es una práctica. Eso, presidente, gracias. Diputado Juan Luis Castro me pide la palabra también. Sí, justamente para tratar de ir arribando a alguna alternativa en este punto. Yo creo, presidente, que aquí el deber de la pandemia nos llama a apresurar los procesos de digitalización y a distancia, todo lo que sea necesario, con el resguardo de que no haya abuso y que no haya un mercado paralelo, ¿verdad?, en esto, y un delito, en otras palabras. Entonces, a mí lo que me ha ocurrido en la pandemia, me ha tocado recetar muchas veces benzodiazepínicos o recetas retenidas para hipnóticos u otros productos de naturaleza, y han sido rechazados en la foto. Ha ido el paciente, un familiar, va a la farmacia y dice, no, está bien, me parece muy bien, porque ahí está justamente la frontera de esto. Ahora, la necesidad existe. Estamos hablando de que la necesidad de que podamos entregar a distancia una receta razonable, ¿verdad?, un producto retenido, es real. Necesitamos abordar esto y no mantenerlo en la misma condición de hoy, que solo es presencial y con todos los requisitos. Entonces, en ese sentido, el Ejecutivo, le pregunto por su intermedio, ¿está en condiciones de establecer
que el reglamento se apresure en su tramitación o se fije un plazo de entrada en vigencia de la ley que debiera ser corto, además, no debiera ser más de 30 días, idealmente, ¿verdad? Desde el momento en que se promulgue la ley, para que el reglamento entre en vigencia plena al instante que la ley también lo haga. De modo tal de que esto quede ahí precisado y no haya ningún espacio de duda al respecto. Y en segundo lugar, no sé las características de ese repositorio de recetas, pero para mí creo que es importante que toda farmacia en Chile, sea de cadena, sea independiente, cualquiera sea, esté en una misma línea de comunicación y monitoreada por el Ministerio de Salud, para efectos de este tipo de control de estantería, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las farmacias comunes y corrientes? Que a fin de mes ellos dicen, estas son las cajas de clonazepam que vendí, y aquí están las recetas de respaldo de las cajas y esto tiene que cuadrar. Ese control de estantería yo me imagino que tiene que hacerse ahora de otra forma, pero con todas las farmacias, independientes y de cadena, y eso salvaría este problema de manera mucho más eficaz. Dejo planteado eso. Muy bien, diputado José Miguel Castro. Sí, yo no sé si se puede dejar planteado en la misma ley que el reglamento tenga que correr en una cierta cantidad de tiempo. Yo lo he visto en algunos proyectos que hemos realizado, quizás de esa forma podríamos salvaguardar eso y seguir avanzando. Si dejamos, qué sé yo, tendrá un máximo de 30 días promulgada la ley, o 5 o 10 días promulgada la ley, y de esa forma seguimos avanzando quizás y dejamos ese cacho, porque es un cacho en el fondo el poder cranearlo a los que van a hacer el reglamento. Mira, yo tengo la mejor voluntad para resolver esto, pero creo que no estamos en condiciones de votarlo en particular hasta que no tengamos claridad sobre el punto, pero lo podemos dejar votado en general y damos paso al segundo proyecto ahora, entonces lo votamos en general, hacemos solo la votación en general, esperamos que el Ejecutivo nos haga un aporte más específico sobre estos puntos que son muy relevantes y lo votamos en particular lo más pronto posible para que sea oportuno. ¿Les parece? Presidente, ¿puedo pedir la palabra muy cortito? Sí, por favor. Sí, no, respecto al reglamento, yo me puedo comprometer que la próxima sesión mostrarles un borrador de reglamento. Porque, sobre todo considerando lo siguiente, porque las distintas divisiones de receta simple, receta retenida, receta cheque, no existen por ley, sino que existen por reglamento. Entonces sería coherente también que quedaran establecidas en el reglamento, y así, para claridad de todos, sabemos qué tratamiento le vamos a dar a cada una de ellas, sin tener que modificar este articulado, quizás, si a ustedes les parece bien. Y respecto al tema de la foto, efectivamente se permite, pero solo para aquellos medicamentos de receta simple. Por receta retenida y receta cheque no correría por el mismo riesgo que dicen ustedes. Pero yo me puedo comprometer que la próxima sesión, si es que no es para mañana a las 9 de la mañana, pero si es de aquí a una semana, yo puedo tenerles un borrador de reglamento, compartirlo y que permita salvar el punto. Muy bien. Entonces, procedemos a votarlo en general. Ana María, la secretaría. Ya. Entonces, quiero saber, en la sala se encuentra el diputado Crispi, el diputado Torres, y puede ser el diputado Sangüesa el tercero. Ya. Entonces, vamos a poner. ¿Sangüesa es miembro titular ya de la comisión? Sí, en vez de reemplazó al diputado Belolio. Muy bien, Ana María, muy bien esta vez. Sí, diputado Torres, ¿Y se mejoró Torres o no? Diputado Torres, usted está bien. ¿Y el hombro? ¿Es el brazo izquierdo de Torres o el brazo derecho de Torres para tener Pero mira, una idea? si anda mostrando algunas minúsculas. El brazo izquierdo lo he usado mucho. Ah, lo tiene sobregastado ya. El izquierdo, muy bien. Se le echa a perder harto el izquierdo nomás. Macaya me Pero dice está que mejor. el derecho, dice Macaya. Ya. Muy bien, nos alegramos que esté bien ahí, diputado Torres. Vamos a proceder a la votación. Ya, votación en general entonces. Diputado Castro, Juan Luis Castro. A favor, presidente. Carol Cariola. Ah, no está, estaba hace un rato, pero no está. Andrés Celis. Apruebo. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. A favor. Sergio Gaona. A favor. Diego Ibáñez. A favor, Ana María. Javier Macaya. Por favor. Jimena Osandón. A favor.
Patricio Rosas. A favor. Gustavo Sangüesa. A favor, sí. Víctor Torres. A favor. Y Ricardo Celis. A favor. Entonces, 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces, aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Entonces, la próxima sesión, el Ejecutivo va a hacer antes nos va a hacer entregar información sobre el reglamento para que podamos avanzar a continuación pronto en el completar la votación del proyecto de ley en particular. Muy ¿Quieren bien. poner algún plazo de indicaciones o no? ¿Sí? Pongamos una semana. Una semana. Una semana. O sea, para el... A ver. Próximo martes. Mire, entró la diputada Cariola. Que vote, entonces. Que vote. Diputada Cariola, estaban votando en general el primer proyecto sobre remedios. Sí. Le pido disculpas, presidente. Sí. Estaba constituyendo la comisión investigadora que la pusieron justo paralela hasta ahora y yo soy la presidenta de la comisión investigadora del espacio riesgo y las inversiones durante la pandemia. Entonces, por eso le agradezco que me permita votar. A favor, secretaria. Ya, entonces, como hay una unanimidad para aceptar el voto de la diputada, se cambia y el resultado es igualmente unánime, pero 13 votos a favor y 0 en contra. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces vamos con los compromisos que ya hemos conocido, vamos a pasar al segundo punto, que es iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que declara como utilidad pública de interés general de la Nación y la salud todo tratamiento preventivo, curativo, incluyendo productos farmacéuticos, vacunas, alimentos especiales, etcétera, en boletín 13.638. Y se ha invitado a la directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, señora Loreto Breschi, y al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Rodrigo Yáñez. Quisiera decirle a los invitados que tenemos una sesión especial a las 18:30, entonces, para que ellos se ajusten en los tiempos de exposición a los que han sido convocados o invitados, mejor dicho, perdón, para que podamos cumplir todas las funciones y todas las tareas que nos hemos puesto. Me dicen que la señora Breschi es la que aparece en el computador como Carolina Sepúlveda, ¿puede ser? Ya. Yeah. Usted tiene que apretar su micrófono para acceder. Hablo, perdón. Sí. Señor, ¿arranco yo, señor? ¿Sí? Ok. Sí, exacto. Voy a ver si logro, porque me costó muchísimo conectarme, si logro compartir una presentación cortita que tengo sobre la materia. No está bajada, Carola. Diputado Celi, a ver, mientras tanto, ¿nos fijamos entonces el plazo de indicaciones para el proyecto anterior? Sí, hasta el próximo, lo dejamos hasta el lunes a las lunes a las 24 horas, ¿cierto? A ver, nosotros la próxima sesión la tendríamos el lunes el lunes 31 de agosto, ¿verdad? Si es que entonces, no, el 31 de agosto, exactamente. Entonces, ¿el plazo hasta cuándo sería? Hasta el domingo, para que sería no, prudente hasta el viernes. Sí, porque para que ustedes puedan para que ustedes puedan conocer con anterioridad el proyecto. Hasta el viernes 28, entonces, a mediodía. Al mediodía, porque si no, no se puede mandar después, ¿ya? Perfecto. Ya. Entonces, quedamos 28 hasta el mediodía. Perfecto. Ok. Yo no sé si está viéndose la pantalla que estoy compartiendo. Ok, listo. Lo estamos viendo, señora Loreto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por la invitación a participar en la discusión de este proyecto de ley y por su intermedio a todos y todas las que integran a la comisión. Y esto es porque hay aquí un interés compartido. Todos aquí presentes compartimos la preocupación y el sentido de urgencia que surge a partir de la pandemia por el coronavirus que Chile y el mundo está enfrentando. Y todos estamos
pendientes al desarrollo y avance de una vacuna que permita hacer frente a esta enfermedad, así como también a los medicamentos y dispositivos médicos que nos permitan enfrentarla. Por eso que agradezco la oportunidad que me dan para poder participar en esta discusión. Ahora, dicho esto, he leído el proyecto y me surgen dudas respecto al mismo, al cruzar los fundamentos expresados en la moción parlamentaria y los fundamentos vertidos en la discusión en sesiones anteriores, con el fin mismo que se busca alcanzar y que antes mencionaba, que era esto de hacer frente a la pandemia. Ya que, en efecto, mientras que en los fundamentos de la moción se hace referencia que para garantizar el acceso al tratamiento que se descubra para el COVID-19 se deben utilizar las excepciones y limitaciones a la propiedad privada que establece la Constitución en torno a establecer licencias obligatorias y licencias de pleno derecho, la parte dispositiva del proyecto no hace ninguna referencia a dichas excepciones y limitaciones, ni menos a las licencias obligatorias, las que, por cierto, solo proceden en caso de existir registros de patentes vigentes en Chile respecto de los medicamentos y dispositivos médicos en cuestión. Entonces, ¿cuál es el sentido de declarar a todo tratamiento preventivo y curativo para el coronavirus SARS o COVID-19 como de interés general de la nación y la salud pública? Pareciera entonces que el objetivo perseguido por este proyecto está más relacionado con la figura de la expropiación de bienes conforme a la Constitución, que en el otorgamiento de licencias no voluntarias de patentes conforme a la Ley de Propiedad Industrial, pero en su fundamento menciona ambas instituciones como equivalentes y en ese sentido las confunde. Entonces, concluyo yo que aquí el objetivo, haciendo un cruce con la introducción que había realizado, el objetivo sería la accesibilidad. Y aquí recuerdo que una de las primeras lecciones que tuve como estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, y que aprendí y que hasta el día de hoy recuerdo, es que hay que distinguir acceso a el tema del acceso a las vacunas, medicamentos y dispositivos médicos, y eso tiene dos dimensiones: acceso a las tecnologías y acceso a los productos propiamente tales. Acceso a las tecnologías, y en este punto dice relación con el acceso, con el uso de tecnologías, y esto es la investigación y desarrollo, el know-how aplicado para medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, y en este punto se debe diferenciar también, y hay que distinguir nuevamente entre aquellas tecnologías que están patentadas y aquellas que no lo están. Y aquí quisiera recalcar que solo un 0,1% de las patentes mundiales se registran en Chile están patentadas. Esto significa que gran parte de ellas son de libre disposición en Chile, ya que, como ustedes saben, las patentes son territoriales. Ahora, respecto de aquellos productos o procesos que se encuentran patentados, también es importante determinar y distinguir si la exclusividad de mercado está asociada únicamente a la existencia de una patente, o a ello se suma que, dada la sofisticación de la tecnología, como en el caso de los productos biotecnológicos que tienen escasa intercambiabilidad, esta exclusividad se acentúa por ello, por la sofisticación de esa tecnología. Entonces, creo muy importante preguntarnos, con el fin compartido de tener herramientas para acceder a esa vacuna y a ese tratamiento, si el obstáculo que existe para ello está dado por la existencia de una patente, o por una inaccesibilidad por el precio o de esa vacuna o de ese medicamento, o por la capacidad o incapacidad de producir localmente el producto, o pudiendo producir, contamos o no con los insumos para ello. Entonces, porque el punto es la accesibilidad. En cuanto al acceso de las tecnologías, y esto es la investigación y desarrollo, el know-how aplicado para medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, en este sentido tenemos que distinguir, como ya dije, si esto es el punto de diferenciación o si es la sofisticación de las tecnologías. Y aquí quiero hablar de algo que se ha tratado y se trató en la ley de fármacos 2. Algunos diputados e integrantes de esta comisión participaron de dicha discusión. Existen dentro del sistema de la propiedad industrial flexibilidades que el sistema no solo local, sino que a nivel internacional considera, y que hoy estamos enfrentando, como son las licencias no voluntarias y también los usos de gobierno.
El otorgamiento de las licencias obligatorias hoy está regulado en la ley, en el artículo 51 de la ley 19.039 de propiedad industrial, y se refiere a los derechos de patente vigentes en Chile. Y entre otras causales, esta procede cuando por razones de salud pública o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, que para este caso sería el Ministerio de Salud, se justifica el otorgamiento de dicha licencia. En consecuencia, existiendo esta norma, no se necesita una ley especial para iniciar un procedimiento destinado al otorgamiento de una licencia obligatoria por razones de salud pública u otra de extrema urgencia, que para ello sucede, basta con que la autoridad administrativa decrete, en este caso el Ministerio de Salud, de manera que se puede iniciar luego la demanda correspondiente para la obtención de la licencia no voluntaria. Destaco asimismo que una vez iniciado el proceso de licencia no voluntaria, y dado que aquí podría ser un proceso largo, a su vez se puede decretar por medio de una resolución fundada a través de un incidente especial acceder provisoriamente a la demanda. Y esa resolución se mantendría en vigor mientras duren los fundamentos que dan origen a la licencia no voluntaria. Esa es una de las flexibilidades que considera nuestro sistema y el sistema internacional de propiedad industrial, el de la licencia no voluntaria. Y otro nuevo, al anterior, un trabajo, el del abuso de gobierno, que surgió en un trabajo colaborativo y dando eco al sentido de urgencia que surge a partir de la pandemia, INAPI propuso a la comisión mixta del proyecto conocido como Fármacas 2 y trabajó con sus integrantes y asesores, también con la subrey, con el subsecretario Yáñez, la inclusión de nuestra legislación de la figura uso de gobierno, que es un mecanismo más simple y expedito, al menos más simple y expedito que el procedimiento de expropiación consagrado en nuestra Constitución, para utilizar derechos de propiedad industrial en Chile sin la autorización del titular, pero sometido a las normas que establece el acuerdo ADPI. El uso de gobierno es una norma que autoriza en definitiva al Estado o a quien éste designe para que haga en su nombre a utilizar una patente otorgada en su territorio o en algunos casos por tratarse también de una solicitud de patente sin el consentimiento de su titular bajo determinadas y especiales circunstancias en caso de emergencia nacional o en otras de extrema urgencia, lo que exige por parte del Estado el cumplimiento de determinados requisitos que son prácticamente los mismos que para las licencias no voluntarias. Así, el uso de gobierno canaliza un procedimiento más rápido, muy bien explicado y detallado, por lo que pude observar en videos de la señora Andrea Martones, que participó ante esta comisión en sesiones pasadas, con un conducto de institucionalidad y que el problema que se plantea a través de este proyecto, que es la accesibilidad, en caso de que exista, se soluciona a través de la institución del uso de gobierno. Entonces, el utilizar los mecanismos de la licencia obligatoria o uso de gobiernos para efectos de este tipo de productos tiene consideraciones, además, legales, técnicas y económicas. Consideraciones legales y técnicas que tienen que ver, como indicaba o anticipaba anteriormente, con las licencias no voluntarias y el uso de gobiernos, están incorporados estos como instrumentos de acceso a nivel internacional en acuerdos multilaterales como el de la OMC y los ADPIC, a los cuales ha suscrito Chile y tiene compromisos adquiridos en esa materia. También tiene implicancias técnicas, ya que en caso de que tengamos que importar un producto del extranjero y que esté protegido, se debe operar a través de los mecanismos de la licencia no voluntarias o uso de gobiernos. Y también tiene consideraciones económicas. Este proyecto, en los términos en que está redactada la actual norma, como se ha avisado en sesiones previas, supone una expropiación, lo cual significa una cesión o transferencia total del derecho en el cual tiene un costo mucho más alto correlativo. El sistema de licencia, el cobro es más acotado porque se circunscribe a un uso temporal del derecho y de manera no exclusiva, lo cual baja obviamente considerablemente el valor a pagar por ese uso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene rango de cobro de royalty para el uso de licencias no voluntarias de vacunas, y no es lo mismo, y aquí hago un ejemplo como más sencillo, pero no es lo mismo comprar una casa, que sería lo que resultaría de una expropiación en cuanto a costo, que arrendar una casa o arrendar parte de una casa por un tiempo determinado. El costo es muy distinto. Además de, como decía anteriormente, los tiempos de tramitación de uno u otro. Y aquí menciono, ya que estamos hablando de la accesibilidad y las potenciales barreras de acceso a las vacunas o a los medicamentos, en cuanto a vacunas, todavía no sabemos qué vacuna
va a finalmente prosperar. Pero aquí en el proyecto se mencionaban estos 3 medicamentos, y entonces nos tendríamos que preguntar cuáles son las barreras existentes con respecto de ellos para poder acceder a estos medicamentos, porque lo que estamos buscando todos es el acceso. Eso es lo que yo entiendo y concluyo de las discusiones que han existido anteriormente y de el comienzo del proyecto. Entonces, el lopinavir o ritonavir de la Toro Avi, titular de las patentes de este producto, renunció el 31 de marzo de este año a todos los derechos que surgían de sus patentes, dejando a libre disposición en nuestro país este medicamento. Ahora, este producto hoy ya no tiene patente. El acceso, entonces, no es en la existencia o no en la existencia de patentes, sino que lo puedo producir en Chile. ¿Tengo la tecnología para poder producir este medicamento en Chile? ¿O teniendo la tecnología, tengo las materias primas para poder materializar y obtener este medicamento? Entonces, pareciera ser que la expropiación propiamente tal o la licencia voluntaria o la existencia o no existencia de una propiedad industrial asociada a dicho medicamento no sería la barrera para poder acceder a este. El interferón beta se trata de un producto biológico no intercambiable que tiene patente vigente, pero que por su exclusividad en el mercado no solo está vinculado a la patente, sino la patente es una cosa, pero como dije anteriormente, la sofisticación del producto y la elaboración del mismo se produce ahí una traba. Al ser un producto biológico, su elaboración es de una alta complejidad y por lo tanto no hay un genérico ni un envío similar que pueda suplirlo. Cabe destacar que la industria de los biosimilares es muy limitada en el mundo y en Chile no tenemos industria ni actualmente capacidad para producir este tipo de medicamentos. Y, por ejemplo, el Remdesivir tiene una solicitud de patente en trámite en Chile, pero al igual que en el caso anterior, no tiene producto intercambiable por el carácter nuevo tiene este medicamento a nivel global. Entonces, todas y todos compartimos la preocupación por alcanzar y acceder a esta vacuna, acceder a esos medicamentos para el tratamiento del COVID-19. La pregunta que yo dejo abierta es: ¿cuál es la mejor estrategia para lograr ese acceso? Si queremos avanzar en ello, en dicho acceso, y dado que el uso de gobierno apela al sentido de urgencia, flexibilizando los derechos de propiedad industrial a través de un procedimiento más expedito, dentro de un marco que respeta los compromisos internacionales y que permite gatillar en los países en donde se produzca la vacuna el procedimiento a su vez, porque tengo que ir a buscar internacionalmente ese producto o esa patente, pareciera ser que es el mejor camino para poder lograr esto. Ello si en los desafíos por acceder a la vacuna y el tratamiento está dado por la existencia de una patente, porque ello se debe sumar la manufactura del producto y los insumos de los mismos. Por lo tanto, insisto, creo que es algo sobre lo cual también detalló fuertemente en presentaciones anteriores Andrea Martone, y como insisto, se trabajó en conjunto con algunos de los diputados que integran esta comisión, ante la Comisión Mixta de Fármacos 2 acerca del uso de gobierno. Esa pareciera ser que es la mejor vía para lograr el objetivo que nosotros estamos viendo que busca alcanzar este proyecto, que es el del acceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Loreto. Le pido si puede retirar su presentación. Gracias, para dejar espacio ahora al subsecretario de Relaciones Exteriores, don Rodrigo Yáñez. Gracias por asistir también a esta invitación, subsecretario. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecer también la invitación, esta oportunidad por compartir con esta honorable comisión. Voy a ser muy breve respecto de los puntos que quisiera abordar. Ya la directora INAPI abordó en profundidad varios de los puntos en relación con propiedad intelectual. Pero en primer lugar, bueno, celebrar el interés ciudadano del proyecto desde el punto de vista de la preocupación respecto del acceso, y que ese es el objetivo efectivamente común que tenemos todos respecto del tratamiento ante el COVID-19. Pero en particular quisiera compartir con la comisión también un poco el contexto en el que el desarrollo de una vacuna en particular
se encuentra. En mi calidad también de participante de la comisión interministerial que está también desarrollando, digamos, el análisis para la recomendación de distintas vacunas, y en esa calidad me corresponde y me ha correspondido tener distintas conversaciones también con los distintos candidatos, digamos, respecto de las vacunas. Y en ese sentido, el texto o los dos artículos del proyecto, yo partiría haciendo una primera distinción. Y efectivamente, como ha dicho ya la directora de INAPI, aquellos productos que están protegidos por una patente, ¿ah? Y respecto de lo cual, esta comisión también, a propósito de la Ley de Fármacos 2, haya establecido, digamos, o ha trabajado también en el texto las hipótesis de uso de gobierno y de licencias no voluntarias que podría perfectamente aplicar, como hace también referencia el mensaje de este proyecto de ley, para poder abordar aquellas situaciones apremiantes para la salud pública y que, según también lo que establece los ADPIC, en el fondo en el sentido de las excepciones a la propiedad privada para efectos de un producto respecto al cual existe una patente. El problema es que especialmente respecto de las vacunas en particular, ninguna de estas vacunas probablemente vaya a tener una patente registrada en Chile cuando corresponda importar el producto. Y el tema está en que efectivamente actualmente no solamente Chile, sino que el resto de los países se encuentra también desarrollando justamente conversaciones con distintos laboratorios en la medida que avanzan también los programas de elaboración de las vacunas en distintas partes de la cadena de suministro global. Y la hipótesis de este proyecto de ley en el artículo 2, que remite a las normas de Senabast y cuyo artículo efectivamente se refiere a la hipótesis de la importación, aquí estamos en un 100% en esa hipótesis. Es decir, el tratamiento para una vacuna de estas características necesariamente va a ser importado porque el país, como ya ha sido conocido, no tiene la capacidad de desarrollar productos biológicos ni vacunas, y por lo tanto, en esa hipótesis práctica, es decir, la necesidad de tener que importar la vacuna, hoy por hoy el lenguaje que establece el artículo 1 en relación con los conceptos de interés público y utilidad pública, o interés nacional y utilidad pública, efectivamente remiten a la regulación de la expropiación en la Constitución Política de la República. Por lo tanto, si Senabast o el Ministerio de Salud, a propósito de poder importar un producto, va o tendría que hacerlo con una norma de rango legal que establece de alguna manera indirectamente una expropiación de estos productos que, como ya lo he dicho, muy probablemente no van a tener una patente registrada en Chile y que por lo tanto ya pasarían a ser un bien, digamos, expropiable en el lenguaje del texto del artículo 1, y por lo tanto eso para nosotros es un motivo de preocupación en el sentido de que pueda de alguna manera entrabar, digamos, el que pueda acceder y fluir un bien importado cuando existe una norma de rango legal que establece que es ya declarado de interés nacional o de utilidad pública para efectos de una eventual expropiación. Y por lo tanto en un contexto además donde necesariamente el país va a tener que importar vacunas por las razones que antes señalaba. Ahora, sin perjuicio de ello y dado que mi foco efectivamente y mi preocupación principal está en relación con las vacunas, no voy a referir a los tratamientos que ya los ha abordado muy bien la directora de INAPI, otros tratamientos médicos de la enfermedad. Respecto del precio y el acceso, yo quisiera compartir y que efectivamente hay avances importantes que son también de conocimiento público, iniciativas también en el ámbito de la región a precios accesibles para el sistema público, y donde por lo tanto lo que estamos haciendo es construir una base, una red, digamos, resiliente de acceso a través de probablemente distintos proveedores de una vacuna según cuál vaya obteniendo las aprobaciones regulatorias respectivas. Pero hoy por hoy no existe, bueno, nadie tiene la vacuna hoy, pero hoy por hoy el problema del acceso en Chile, bueno, lo primero que tenemos que preocuparnos es que la vacuna eventualmente llegue a Chile, y para que llegue a Chile va necesariamente a tener que importarse. Lo que está sujeto a la protección de una patente efectivamente tiene hoy día dos fórmulas
muy bien reguladas a propósito del uso de gobierno y el uso de licencias no voluntarias, y nos quedamos en esta situación de productos biológicos o vacunas que muy probablemente no van a tener una patente y que por lo tanto la señal que estemos dando hoy es que van a ser objeto de expropiación y por lo tanto ello podría convertirse en un riesgo para poder importar la vacuna a propósito de las conversaciones que se puedan tener, toda vez que los distintos laboratorios evidentemente van a requerir de ciertas certezas comerciales también a propósito de la importación de estos productos. Entonces, yo quisiera reiterar la preocupación de los miembros, o más bien de los autores del proyecto, es válida, en el sentido de que la preocupación por el acceso a la vacuna equitativo es importante de manera amplia, y esa es la preocupación que también comparte el gobierno, pero nos parece que responsablemente, desde el punto de vista nuestro, hacer ver el punto a esta honorable comisión respecto de esta regulación que podría incorporarse para efectos de la situación particular de productos que necesariamente se van a tener que importar, respecto de los cuales efectivamente el incorporar una norma con lenguaje más bien de carácter expropiatorio, según lo que se regula respectivamente en la Constitución, pudiese introducir, digamos, como un elemento que de alguna manera, por la amplitud que tiene, también perjudique la certeza respecto de quienes van a potencialmente a vender una vacuna al Estado de Chile. Respecto de el artículo 30 y 31 de los ACPIC, reitero que son figuras que efectivamente son importantes a propósito de enfrentar situaciones como esta pandemia u otras apremiantes para la situación de la salud en el país, y que han sido debidamente abordadas en el proyecto de ley de fármacos 2. Así que eso, señor presidente, que quería agregar. Muchísimas gracias y, por supuesto, estamos absolutamente disponibles para cualquier pregunta que pudiera tener esta honorable comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Tenemos poco tiempo porque está la sesión especial, pero alcanzamos a hacer, si es que alguien tiene alguna pregunta. A ver. ¿Hubo comentario? No. ¿No hay? Diputada Cariola. Está presente una persona que en el computador señala como Sebastián Molina. ¿Quién se podrá identificar? Él es Sebastián. Sebastián Molina es el director, el jefe de la División de Propiedad Intelectual de la Subsecretaría. Ah, perfecto. Muy bien, bienvenido, don Sebastián Molina. Entonces, vamos a dejar una pregunta para la diputada Cariola y vamos a detener la discusión porque el diputado Macaya parece que quiere también una y una. José Miguel, diputada Cariola, Miguel Castro diputada Cariola, pidiéndola también. Diputada Cariola y diputado Macaya, y perdónenme, diputados, pero tenemos que ir a la sesión especial, hay que cumplir el reglamento, entonces es complejo. Así que, diputada Cariola. Sí, presidente, muchas gracias primero a los invitados, a la invitada también, por venir a hacer esta exposición. Ellos efectivamente están en lo correcto en torno a que este es un proyecto de ley que tiene muy buenas intenciones, que busca resguardar los derechos y los intereses finalmente de la ciudadanía, que por muchos años ha cultivado una confianza con la industria farmacéutica a propósito precisamente de la falta de disposición o acceso que existe hacia algunos medicamentos, especialmente aquellos que tienen más altos costos. Cuando estamos en medio de una pandemia, nosotros lo que hemos planteado es precisamente buscar un mecanismo que establezca, y en este caso, tal como lo establece actualmente la Constitución, ¿cierto?, limitación del dominio en función de las necesidades sociales de la propiedad o en función en relación a la función social de la propiedad. Y en eso hay algunos aspectos que me parece importante que acá se mencionaron porque se ha hecho bastante mención al tema, ¿cierto?, de la cobertura regulatoria que tiene particularmente la regulación de propiedad industrial. Y marcas como las patentes de los fármacos. Entiendo que en eso al menos enfocó su exposición Carolina Sepúlveda. Y
quiero hacer esta salvedad porque la ley de propiedad industrial, al contener normas de derecho público y regulación específica, tiene una interpretación restrictiva y por lo tanto hay cosas que la ley de propiedad industrial no alcanza a expresar y que no están expresadas literalmente, por lo tanto no tienen cobertura por esa vía. Las que no son reguladas en ella, por ejemplo, los alimentos especiales, los elementos de uso médico, etcétera. Por eso es que nosotros planteamos dentro de nuestra propuesta la cobertura de los tratamientos y todo lo que rodea, ¿cierto?, a las necesidades de un tratamiento. Tampoco tiene cobertura a las situaciones de patentes pendientes, a las situaciones de patentes no inscritas o que simplemente no requieren patentar su invención. Al hablar de tratamiento se posibilita, y eso es la propuesta que nosotros hemos planteado, la intervención estatal en un margen más amplio que la mera obligatoriedad de las patentes, y ese es un punto que también ha estado planteado en el debate, no solo ahora, sino que también anteriormente. Y se puede establecer un plan incluso obligatorio de algunos seguros privados para la duración del tratamiento, generar coberturas de seguros por enfermedad o como complemento a dichos tratamientos. Además, se incorporarían elementos complementarios a la administración como de la vacuna, en este caso, como la jeringa, los apósitos o los elementos de la recuperación post-aplicación del tratamiento si es que fuese necesario. Me parece importante también destacar que nosotros creemos que además este proyecto permitiría anticipar pasos necesarios para la determinación de las licencias no voluntarias, ya que bastaría hacer referencia a esta ley para tener por cumplido el requisito del artículo 51, número 2 de la Ley de Propiedad Industrial, que permite otorgar las licencias cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional, u otras situaciones de extrema urgencia, ¿cierto?, que sean declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dicha licencia. O sea, nosotros por lo menos en esto basamos fundamentalmente nuestra argumentación, además de que se puedan adoptar otras medidas que no significan privación de dominio u otras afectaciones en relación a este punto. Creemos que esta es una herramienta necesaria de tener a disposición, sobre todo cuando existen, si bien hoy día algunas herramientas, estas no tienen un alcance de cobertura total en torno a lo que se puede proyectar en relación a las necesidades de una pandemia para los ciudadanos. Eso, presidente, más bien quería hacer un comentario en torno a esto. Creo que vale la pena quizás hacer algunas aclaraciones en torno a en qué hemos sustentado esta propuesta, los autores, y cuál es la efectividad real que podría tener en el caso de ser aprobada también en particular. Gracias, diputada Cariola. Diputado Macayo. Gracias, presidente. Muy interesantes las presentaciones de ambos expositores. Yo quería puntualmente preguntarle a Rodrigo Yáñez de la Cancillería, al subsecretario, para ser más preciso, de la Dirección de Asuntos Económicos y Multilaterales de la Cancillería. En el fondo, entender, porque si bien es cierto, él señala, y lo mencionó en su presentación, de que esto podríamos estar en presencia de un mecanismo expropiatorio, de hecho no se esconden los autores del proyecto que esta sea la intención. No existiendo todavía la fórmula de la vacuna, no hay nada que expropiar todavía, pero mi preocupación, y creo que es la razón por la cual citamos además a la Cancillería esto, es ver de qué manera la vulneración de lo establecido en los ADPIC, que son el acuerdo, en el fondo, los acuerdos multilaterales que tiene Chile, particularmente en los artículos 30 y 31 de este cuerpo normativo, que entiendo que admiten alguna flexibilidad en los ADPIC, pero tienen que ver con lo que estamos trabajando en paralelo en la Comisión Mixta de Fármacos, lo que dice relación fundamentalmente con los usos de gobierno. ¿De qué manera podría afectar en qué se traduce la vulneración de estos tratados por parte de Chile si finalmente aprobamos esta ley, se vulneran los acuerdos multilaterales de esta manera? ¿Cuál es la sanción? Yo hago la pregunta además porque en la sesión anterior una de las abogadas que vino a presentar dijo que la aprobación de este proyecto ni beneficiaba ni perjudicaba
el acceso a la vacuna. O sea, no ponía a Chile ni en el primero ni en el segundo, no, o sea, no se corría en la lista que tiene Chile en el acceso a la vacuna a nivel mundial. Yo tengo la impresión de que eso sí podría haberse afectado, particularmente con la mirada que tengan los países que sí van a producir la vacuna, porque nosotros no somos productores de vacuna por lo demás, de momento, y va a ser difícil que la produzcamos antes que los países que sí están avanzados en esta materia. Por eso, primero, ¿cuál es la sanción por la vulneración de estos artículos de los ATPIC por parte a la que podría estar sujeta Chile? Le hago la pregunta directamente a Rodrigo Yáñez, y también para Loreto Goretzky también que nos diga si en su mirada la aprobación de un proyecto como este podría poner a Chile en una lista distinta a la que se encuentra hoy día en la expectativa de recibir la vacuna antes que otros países. O sea, si podemos corrernos algunos espacios en la fila. Esas son las dos preguntas, presidente. Gracias. Muchas gracias. Antes de, como ya estamos sobrepasados, va a comenzar la sesión especial, y antes de darle la palabra al subsecretario, quisiera decir que iba a proponer que nos diésemos 10 días para indicaciones, de tal manera que termino el fin de la próxima semana, 10 días para indicaciones para este proyecto. ¿Habría acuerdo en eso? Sí, muy bien. Entonces, a contar de hoy nos dejamos 10 días para indicaciones para... ¿Cuándo vencería eso? A ver. Eso vencería, a ver, estoy sumando el próximo viernes, ¿no? También. También al mediodía, porque si no ustedes no van a conocerlo. También al mediodía, ¿sí? Perfecto. Entonces, ambos proyectos quedarían con fecha de indicaciones hasta el 28 a mediodía. ¿Perfecto? Bien. Agradecer al subsecretario y a la señora Loreto su paciencia, ¿no? Subsecretario, adelante, por favor, para... Gracias, presidente. Por su intermedio, contestar al diputado Macaya. Dos cosas. Bueno, uno, en primer lugar, esto, o más bien lo que podría incumplir el estándar de los ATPIC es la generalidad de los conceptos del proyecto, en el sentido de que establece una declaración más bien de carácter general, y no individualiza los productos o derechos afectados respecto de los cuales está haciendo excepción. Y en eso está usted en lo correcto, en el sentido de que el ATPIC y en el artículo 30 y 31 establecen estas flexibilidades en la medida de que exista un derecho conferido y no una mera expectativa. Ahora, respecto de la expropiación, quisiera precisar algo que dijo usted, porque efectivamente aquí, o sea, usted dijo que no habría nada que expropiar, no habría ninguna patente que expropiar. Pero el bien en sí sigue existiendo como tal, digamos, y eso, en ese sentido, sí puede ser, es una cosa, digamos, objeto del comercio, y por lo tanto podría, digamos, en ese sentido, expropiarse. Y esa es la preocupación, digamos, del otro lado, porque el artículo hace referencia a las normas de Senabast respecto de que son las que se tienen que aplicar para efectos del artículo primero. Y Senabast, a propósito de la importación en el artículo 70 ter, paga contra entrega, y por lo tanto ese producto tiene que llegar a Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en primer lugar, preocuparnos de que las vacunas lleguen a Chile, vacunas que no se van a producir en Chile y que por lo tanto se tiene que importar. Y como yo tengo que preocuparme de que la vacuna llegue a Chile, lo que tengo hoy es un artículo que, como bien en el fondo se ha explicado también, lo que busca es expropiar un bien. Y por lo tanto, en ese sentido, la señal que yo estoy dando es que la vacuna ex ante, más allá de lo que pueda existir en un contrato entre el Estado y el laboratorio, se declara de utilidad, de interés nacional a utilidad pública y por lo tanto objeto de expropiación. Y ese es el problema práctico que se da por esta situación específica de la vacuna por el COVID-19, que en el fondo muchas de las tecnologías son primera vez que se usan en estas vacunas y que de existir y de aprobarse regulatoriamente va a llegar probablemente sin una patente debidamente tramitada en Chile y por lo tanto caer en esta categoría mega limbo en el que estemos dando una señal de que es un bien expropiable y que por la hipótesis que establece el propio articulado del proyecto, necesariamente Senabast va a tener que traerlo a Chile para poderlo pagar y que nadie quiera en el fondo mandar vacunas a Chile porque es un objeto declarado por ley como expropiable. Gracias, presidente. No tiene el micrófono. Sí, muchas gracias.
No sé si la señora Loreto quiere, antes de terminar, agregar algo. Señora Loreto. Gracias, presidente, por su intermedio a la comisión. Solamente algunas aclaraciones. La diputada Cariola hablaba sobre las licencias no voluntarias y que quedarían fuera algunos productos alimenticios. Y quiero aclarar que con respecto a las licencias voluntarias por razones de salud pública, son por razones de salud pública, no especifica que necesariamente tenga que ser un medicamento. Si para solucionar un problema de salud pública se debe de gatillar el sistema de licencias no voluntarias, eso no está limitado a que necesariamente la solución tenga que ser por un determinado medicamento, sino que puede ser por otro. Entonces quisiera aclarar para ser precisos los conceptos que se están discutiendo a través de esta comisión. Por otra parte, el hecho que se declare como expropiable abiertamente tampoco cambia el procedimiento que existe actualmente en la ley de licencia no voluntaria, que ya existe. Tiene que igualmente estar la declaración por parte del habilitante, que en este caso sería el Ministerio de Salud. Y ahora, un poco siguiendo la línea de lo que indicaba el subsecretario Yáñez, efectivamente, y acogiendo la consulta del diputado Macaya, efectivamente creo que si es que se declara la posibilidad de que sean expropiables algunos medicamentos en la lista en la cual nosotros queremos acceder a esas vacunas, la lista en la cual nosotros queremos acceder a determinados medicamentos o de determinadas materias primas, vamos a correr hacia atrás, porque esto no va a perjudicar en la accesibilidad, y por eso insisto y retomo lo indicado en mi presentación. Lo que todos queremos, y creo que aquí es conteste y es unánime por todos quienes integran, es poder acceder a la vacuna y poder acceder a los medicamentos. ¿Cuál es la mejor estrategia para ello? Esa es la cuestión. Y creo que la estrategia que loable objetivo que se plantea este proyecto no es la mejor estrategia para lograr dicho objetivo. Gracias, señor presidente. Gracias por la posibilidad de poder intervenir. Muchas gracias. Quiero agradecerle, señora Loreto, y quiero agradecer al subsecretario que hayan asistido a esta invitación a la comisión. Ha sido muy útil su presentación. Lamentablemente tenemos que asistir a la sesión especial, tenemos una situación reglamentaria, así es que, dado aquello, vamos a levantar la sesión. Entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta comisión, está derivada. Gracias.